Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Está muy bien. Ok, muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios. Si me pueden acompañar en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 9 vamos a leer un poquito ahí la palabra. Ok. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. A ver, ¿quién puede leer del 1 al 3? Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciña tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve al Ramón de Galaad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévatelo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven y el profeta. Está el verso 3, ok. Amén, ahí está bien. Ok, libro de Segunda de Reyes. Tenemos en la Biblia dos libros muy interesantes, o mejor dicho, 4 libros que nos van a hablar de los reyes de Israel, como es Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Ok, desde el tiempo de los reyes, o mejor dicho, desde el Antiguo Testamento vamos a ver cómo la gracia de Dios se va a extender sobre el pueblo de Israel, y la gracia de Dios está escondida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los que más nos va a hablar de la gracia de Dios es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a hablar de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice la Biblia que somos salvos por gracia. ¿Ok? ¿Qué es la gracia? Es cuando tú le caes bien a alguien, es gracia, caerle en gracia a alguien, y la Biblia dice que le caíste en gracia a Dios. O sea, Dios tuvo esa gracia contigo. En otras palabras, ¿saben qué dice la palabra? Que el impío, dice, se apartó desde el vientre de su madre. Desde el vientre de la madre, ya el impío, dice, venía apartado, destinado a la perdición. En los salmos lo leíamos esta mañana o la mañana de ayer. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías, dice que Dios nos conoce antes de la fundación del mundo. Dice Jeremías: antes de que tú nazcas, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, el Señor nos vio cuando estábamos en la eternidad con Él. Esta mañana o el día de ayer me preguntaba Alba, el día de ayer era, que compartí una foto en Facebook. ¿Cuántos vieron la foto? Ella era bebé y me dice Alba: ¿y dónde estaba Chiqui, papá? ¿Dónde estaba Chiqui? Le digo: Chiqui todavía estaba en el cielo. Entonces dice la Biblia que el Señor vio nuestra vida y vio tu futuro, porque una de las cosas que el Señor hace es que nos ha dado esa libre elección para adorarle. Ok, Él no creó robots, Él creó gente, personas, ángeles, querubines, serafines, que le adoraran de una forma voluntaria. Entonces, cuando Él nos vio desde la eternidad, te vio, y Él miró que tú ibas a hacer la decisión por Él. Entonces te envió a la tierra, te envió allí donde tú llegaste. Ahí donde tú llegaste no fue casualidad. La familia, los padres, los que fueron tus padres, no fue casualidad. Tú llegaste allí y empezaste a vivir. Fuiste niño y llegó un momento donde tú ya empiezas a diferenciar entre el bien y el mal, y
por lo general, o muchos de nosotros, empezamos a vivir en esa vida de pecado, ¿verdad? Donde tú piensas que, como dice la palabra, que lo bueno es malo. Dice la Biblia que iban a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y así nosotros vivíamos en lo malo, pero pensando que era bueno. Entonces, aún así Dios viendo tu vida, que tú ibas a estar en el pecado, dice que Él extendió su gracia sobre ti. Y por eso va a decir la palabra, ya no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, esto no es por obras. ¿Ok? El apóstol Pablo también nos va a hablar de la predestinación. En sus epístolas dice que a los que antes conoció, antes predestinó. Hay diferentes teorías respecto al tema de la predestinación. Dicen que unos han sido predestinados, otros no han sido predestinados, pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Ok? Dios conoce nuestro futuro, sabe quién va a hacer la elección por Él. Y Él nos vio a nosotros y Él, a pesar de los pecados, de lo que hicimos en esta vida, como al ladrón de la cruz, Él vio que nosotros íbamos a hacer la decisión por Él. Íbamos a recibirle como Señor y Salvador. Y saben, en la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Reyes, la Biblia nos dice y nos habla que también Dios extendió su gracia sobre estos reyes. Y saben, una de las cosas que nos vamos a encontrar en el libro de los Reyes es a Israel, pero Israel se va a partir en dos desde el reinado de Jeroboam. Desde el reinado, de Roboam, el hijo de Salomón. Y se ve la gracia de Dios en estos pueblos, porque la palabra nos dice, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que se parte en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, al sur, y el reino de Israel y la capital Samaria. Y donde nos vamos a encontrar, porque aquí la palabra, lo primero que nos dice, nos habla de Eliseo, donde nos vamos a encontrar dos de los profetas que en más unción se van a mover, es Eliseo, Elías, y estos dos profetas los vamos a encontrar en Israel. ¿Saben? Israel nunca tuvo un rey bueno. Todos los reyes de Israel se desviaron de Dios. Solamente este rey que lo vamos a leer ahora, que no hay otro rey que Dios lo va a ungir. Es el único rey que vemos en Israel, porque habían dos reinos, Judá e Israel. En el reino de Judá habían reyes que sí, unos creían en Dios, Josafat, Josías, ¿cómo se llamaba el otro? Ezequías, Asa. Estos reyes sí creyeron en Dios. Pero luego también hubieron reyes en Judá que decidieron darle la espalda a Dios. Los reyes que decidieron creer en Dios, Dios les bendecía, prosperaba sus reinos. Salía el enemigo a atacarles y Dios le daba la victoria. Sin embargo, los reyes que le daban la espalda a Dios, pues venían sus enemigos, eran derrotados, eran llevados cautivos. O sea, nos da una clara señal de lo que es vivir cerca de Dios y vivir lejos de Dios. En Samaria dice la Biblia que antes de que llegue este rey Jehu, dice la palabra que llegó el momento donde en Israel tenían sitiada Siria, Siria había sitiado Israel, y dice, ¿saben qué dice? Que el estiércol de la paloma se vendía da una cantidad de monedas de plata, y investigando esto traducido al dinero actual, eran $40, más o menos, cerca de 40 euros, 35 euros. Imagínense, la caca de paloma la vendían casi a 40 euros. La pobreza que había entonces en ese momento. La Biblia entonces nos dice que en este reinado, antes del reinado de Jehu, antes de que entre el rey Jehu, dice la Biblia que empezaron incluso a comerse a sus hijos. Era tremendo. Pero me llama la atención que en este texto que hemos leído, una de las cosas
que va a decir, porque esta orden se le había dado a Elías. Habíamos estudiado a Elías. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado a Elías? Y el Señor le había dicho a Elías, vete, unge a Jehu, hijo de Nimsi, vas y unges al rey de Siria, y vas y unges a Eliseo por profeta. Y Eliseo solamente ungió Elías solamente ungió a Eliseo, el que te equivocas un poco con los nombres, pero Elías solamente ungió a Eliseo, y a los otros dos no se los dejó. Pero lo que me va a llamar la atención es que Eliseo, dice la Biblia, que manda a uno de los profetas y le dijo, ciñe tus lomas y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galat, y cuando llegues allí verás a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Dice, y entra y úngelo por rey, ¿ok? Habíamos visto quién fue ungido con redoma. A ver, ¿quién se acuerda quién fue ungido por redoma? Con una redoma. ¿Alguien se acuerda? La redoma era un tipo de vaso de barro. Entonces cuando ponían el aceite en la redoma se contaminaba con el barro. Y el que fue ungido con redoma fue el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido con una redoma. Y luego había otro instrumento con el que ungían a los reyes. ¿Saben quién se acuerda? El cuerno. Con el cuerno ungieron a David. ¿Qué pasaba? Que cuando echaban el aceite en la redoma se contaminaba con barro. ¿Ok? La redoma se contaminaba con barro. ¿Y qué es el barro? ¿Qué significa la Biblia? El barro. La palabra dice que Dios formó al hombre del barro. La Biblia dice que Dios en el sexto día creó al hombre con el barro de la tierra. Y luego va a decir Salomón, del polvo venimos y hacia el polvo vamos. En el sexto día, ¿saben? Nosotros los cristianos, la Biblia tiene 66 libros. 66, qué curioso, 66 libros. La Biblia de los católicos tiene 73 libros. Ellos en uno de los en el primer canon seleccionaron los primeros 66 libros de la Biblia, pero luego después hicieron otro canon. Canon, ¿cómo se llama? A ver, para que me entiendan, el canon era una reunión que hacían entre los líderes religiosos para seleccionar los libros, por ejemplo, las epístolas de Pablo, porque no están todas las epístolas. A ver, ¿cómo les explico esa parte? Había muchas epístolas, entonces ellos decidieron, esta epístola entra, esta epístola no entra, porque se dieron cuenta que no era de Pablo, como los libros apócrifos o los evangelios apócrifos, se le dice así. Están los 4 evangelios, tres de ellos son los sinópticos, excepto el libro de Juan, así se le dice. Los 3 primeros evangelios son los evangelios sinópticos, que te dan más o menos, para que podamos entender, sinóptico significa que te dan más o menos el mismo punto de vista, ¿ok? Excepto el evangelio de Juan, que es diferente. Aunque van a haber milagros en los evangelios que se van a repetir en los 4 evangelios. Hay milagros que lo tenemos en Mateo, hay otros milagros que lo tenemos, por ejemplo, el milagro del vino solamente lo tenemos en Juan. Entonces, hasta les está hablando del canon, eso. Hace poco tiempo decidieron hacer un canon y la Iglesia Católica introdujo más libros, ¿ok? Porque tenemos la Iglesia Católica Romana, luego está la Iglesia Ortodoxa, está la Iglesia Protestante, y luego está... No, esa es de la rama protestante. Luego está la iglesia de los coptos, se dice así, los egipcios, los cristianos coptos. Y ahí, en la de los coptos, si no me equivoco, los cristianos etíopes tienen la Biblia, pero en su Biblia incluyeron un libro que se llama el libro de Enoc. Les recomiendo que lo escuchen, el libro de Enoc.
nos habla de este libro de el tiempo de Noé. Y lo tremendo de este libro que nos habla de Jesucristo, del Mesías. Nos dice qué ocurrió en el tiempo de Noé. Ese libro es muy interesante, ese libro. No lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, pero de todas las denominaciones cristianas, el mensaje central es la redención, la salvación de las personas por medio de la persona de Jesucristo. De todas las denominaciones. Por eso cuando vayamos para el cielo, allí nos vamos a encontrar con católicos nacidos de nuevo. Es así. Nos vamos a encontrar con ortodoxos nacidos de nuevo, con coptos nacidos de nuevo, con cristianos evangélicos, o como dicen protestantes, no sé por qué dicen protestantes. Porque un hombre se levantó, que fue Martín Lutero, se levantó y dijo: ustedes están contradiciendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que la salvación es por fe. Este monje luterano empieza a leer el libro de los Romanos, mejor dicho, el libro no, la epístola de los Romanos, y se da cuenta y dice: ¿qué estamos haciendo? Porque se vendía la salvación, la gente pagaba para la salvación, porque no se les dejaba leer la Biblia, solamente la Biblia la podían leer los líderes religiosos. Entonces 66 libros tenemos en la Biblia. La Biblia es el libro más traducido en el mundo. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. La Biblia es tremendo porque nos vamos a encontrar un compendium de 66 libros donde vamos a encontrar matemáticas, historia, arqueología, poesía, libro de los Salmos, libro de Cantar de los Cantares. De ahí una vez yo saqué un texto de poesía para mi esposa. En un día de, no sé si era el día del, bueno, hace algún tiempo atrás. Y se creyó que Ok. Entonces dice la palabra 6 días. ¿Saben? Me llama la atención que la palabra dice que se encontraban en Cesarea de Filipo, Jesucristo y sus discípulos. Habían llegado a Cesarea de Filipo y el Señor va a decir: ¿quién dice la gente que yo soy? Se encontraban en esta ciudad. Y dice: la gente dice que tú eres un revolucionario. La gente dice que tú eres un profeta, que eres Jeremías, que eres Elías. Dice: bueno, ok, dice el Señor. No importa lo que la gente diga, porque la gente a veces te juzga sin conocerte. Me encuentro comentarios en Facebook comentarios pero tremendos, ¿no? Que nos escriben. No sé si han visto los comentarios que están dejando en Facebook. Abran los ojos, les quieren robar el dinero, no sé qué. Ya está otro ladrón, algo así, ok. Y ellos no saben y no conocen de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios me sacó y qué es lo que Dios hizo. Pero claro, nosotros bendecimos a esa gente porque ¿saben qué dice la Biblia? Bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, porque grande es su galardón. Así que si hablan mal de nosotros, si hablan mal de ti, dice el Señor: gózate y alégrate porque grande es tu galardón. Aparte, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el mundo espiritual. O te usa el diablo o te usa Dios. ¿Quién te está usando el día de hoy? ¿Te está usando Dios o te está usando el diablo? No, yo estoy en la mitad. A veces me usa Dios, a veces me usa el diablo. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco, habla de las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3. Dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, decidamos, dice el Señor. El apóstol Pablo va a decir lo siguiente: aviva el don, el fuego que está dentro de ti. ¿Y cómo lo vamos a avivar? En su presencia, con su palabra, buscándole en oración. Creciendo, dice Colosenses, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces encontraban ahí, la gente hablaba y decía: bueno, ok, la gente siempre está diciendo tonterías, tú haces las cosas bien y te pone crítica y te pone pegas, haces las cosas mal
peor. Así que no me importa mucho lo que la gente dice. O sea, si ya haces las cosas bien, ya te critican por hacer las cosas bien. Imagínate si las haces mal, ya te apedrean. Entonces dice Jesucristo, no importa, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Entonces, yo me imagino que hubo un poco de silencio, se quedaron mirando el uno al otro. Y de repente a Pedro se le enciende la chispa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y va a decir el Señor lo siguiente, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Y esa es la pregunta que le hacíamos a la gente afuera. Y le decíamos, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y unos venían y decían, Jesucristo es un revolucionario. Jesucristo fue un profeta, nos decía. Jesucristo. Y venía gente y decía, estábamos ahí con los hermanos evangelizando y venía personas y decían, Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos decía así, gente que ni iba a la iglesia. Y yo decía, lo mismo dijo Pedro, bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. Gente de fuera que no iba a la iglesia, pero que Dios el Padre se le reveló y que pronto esa gente estará en la iglesia, o ya estarán, porque ya hace años atrás que nos ocurrió esto. A Pedro se le encendió la chispa. Luego después, si seguimos leyendo el capítulo 17 de Mateo, Pedro estaba emocionado porque acertó la pregunta. Luego después el Señor va a hacer otra pregunta, va a decir, o mejor dicho, va a decir el Señor, me es necesario ir a Jerusalén y ahí voy a padecer. Y dice, no, ni se te ocurra, Señor, no vayas a hacer eso. Entonces el Señor le va a decir, apártate de mí, Satanás. O sea, según él acierta, luego después tiene un fallo. Y así a veces nosotros acertamos, fallamos, pero Pedro se atrevía a moverse, se atrevía a decir, es al que le vemos como que más actúa, ¿no? Señor, manda que yo vaya por el mar. Y empezó a caminar por el mar. Vemos a una de las personas, uno de los apóstoles que más va a moverse en la Biblia. Entonces dice la Biblia que se encontraba en esta ciudad, Cesarea de Filipo, y dice la palabra, y pasaron 6 días. Y sí, el Señor se lo llevó al monte de la transfiguración. Dice que tomó de los 12 apóstoles, tomó a Pedro, a Jacobo y a Santiago, a los 3. ¿Por qué eran los mejores? No, yo creo que no. Yo creo que eran las ovejas negras de los apóstoles, los que más lata, dicen aquí en España, los que más lata metían. Las ovejas negras. Entonces el Señor se lo llevó, porque la Biblia dice que Él no escoge a los buenos, que escoge a la gente. No viene a por justos, dice, viene a por pecadores. Y se los tomó a estos 3. Parece que estos 3, o mejor dicho, parece que el pecado, cuando tú no eres muy bueno y te califican como la oveja negra, parece que es un buen terreno para Dios. Esa gente que sale de la cárcel, esa gente que vivió en el pecado, que no tuvo padres, luego el Señor parece que los unge. Y son uno de los que más usados son por Dios. Por ejemplo, un hombre que se acaba de partir con el señor T.B. Joshua. Él fue un hombre que no tuvo muchos estudios, pero ese hombre se movía en el poder de Dios de una forma tremenda. Entonces no es, dice la Biblia, lo sabio y lo inteligente de este mundo, sino lo que el mundo rechaza, desprecia, lo vil y lo menospreciado. Y se tomó a estos 3 y dijo, ok, basta. O nuevamente, pasaron 6 días. Dice que se los llevó al monte de la transfiguración. En otras palabras, ahí el Señor les estaba diciendo, se acabó la vida terrenal, se acabó las decisiones humanas, se acabó de vivir en su voluntad. Ahora nos vamos a ir a una nueva dimensión. Y la palabra dice que ahí se transfiguró Jesucristo. Ahí Jesús se va a transfigurar, y esta palabra es metamorfos en el original. La misma palabra la vamos a encontrar en Romanos 12:2 cuando dice renuévense. Dice dice la Biblia que esta palabra metamorfosis es renovarse, y en Mateo 17 la van a traducir como transfigurarse. Pero esto, lo de metamorfosearse o como se diga, ¿a quién le ocurrió? A los gusanos, a una especie de gusanos, ¿verdad? Sí. Y saben que estos gusanos
hacen el capullo, se les dice así capullo, ¿ok? No la palabrota de que el otro día, no sé qué, me hacían reír, que bueno, no lo voy a decir. Hacen estos gusanos el capullo y tardan 24 días en convertirse en mariposas. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, van a dejar de arrastrarse ya por el suelo. Ahora ustedes se van a levantar a otra vida. ¿Y qué pasa con la mariposa? La mariposa empieza a volar. Escuchaba a un hombre que decía, si tú quieres volar con las águilas, no puedes estar comiendo con las gallinas. Y el Señor lo va a decir, ¿no? Que nos va a rejuvenecer como las águilas. Y las águilas, una de las cosas el día de ayer le contaba a mi esposa, creo que se lo contaba. A veces en los cultos meto la pata porque no le cuento algo y dice, pero ¿por qué no me lo cuentas a mí primero? Entonces tengo que tener cuidado. A ver lo que digo en el culto. Ayer veía un águila persiguiendo una paloma. Me impactó porque de repente tú ves tremendo animal y detrás de una palomita. Y por ahí pasó un coche y ese coche le asustó al águila, ¿no? Entonces, el águila, ellos miran 10 veces más que una persona. O sea, ellos se encuentran en un edificio de 10 plantas y miran hacia abajo, hacia el suelo, y son capaces de ver una hormiga. Entonces, es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos ponemos en el gobierno de Dios. El Señor empieza a mostrarnos el futuro. Claro, ciertas cosas por fe, ¿verdad? Cuando llegábamos aquí al templo, me acuerdo que yo les contaba que una vez orando el Señor me dice, asómate al frente, y había un local de alquiler, y yo miré el local y era el número 24. Y luego después resulta que alquilaron ese local, yo pensaba que era ese local, y no era ese local. Digo, ay Señor, yo pensaba que era ese local y no era. Y luego llegamos a un lugar, a otro local, y era el número 24, y yo decía, aquí es, porque el Señor me mostró el número 24, este es. Y resulta que ese local tampoco era. Y el día que firmábamos las escrituras, vino a mi corazón la siguiente pregunta, ¿qué día es hoy? Hoy es 24. Y el día 24 estábamos nosotros firmando las escrituras de 24 de febrero. Entonces, claro, lo que el Señor me estaba diciendo el día 24 en mi gobierno, porque todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. ¿A qué voy con esto? Que es tiempo de subir al monte de la transfiguración. Es tiempo de que venga ese cambio ya no de estar viviendo en ¿saben? Uno es el que decide esta mañana ya no vivir en las emociones. Hicieron un experimento con un perro. Entonces cogieron al perro y tocaban la campanita, tiqui, 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 tiqui. Y después de la campanita le ponían la comida. Y estuvieron varios días así, le tocaban la campanita, tiqui, 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 tiqui. Iban y le ponían la comida al perro. Entonces, cuando escuchaba la comida, tiqui, 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 el perro empezaba a babear. Porque sabía que detrás de esa campanita, ¿qué venía? La comida. Y a veces así es el diablo con la gente. Le toca la campanita y la gente se mueve por emociones. Esta mañana hablaba con mi hija, le digo, hoy no vamos a poner música en el coche porque te has puesto a pelear con Chiqui y no vamos a ir sin música. Y ella empezó, pero papá, ponme música, no sé qué, no sé cuánto, por aquí, por allá, todo el camino dándome la cantaleta. Dice que hoy voy a estar triste, no sé qué. Le digo, hija, tú decides estar triste. ¿Vas a estar triste por esto? Bueno, los niños son niños, ¿ok? Y a mi esposo también a veces se lo he dicho. Se lo he dicho de otra manera. Y sabes, el diablo viene así, a tocarte la campanita.
Tiki, 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 y ya tú reaccionas. ¿Por qué? Tú decides. Tú estás sentado en el sofá de tu casa y suena el timbre, suena el teléfono. ¿Tú qué haces? Automáticamente te levantas y contestas el teléfono. Es la reacción normal que uno tiene, ¿no? Pero tú puedes decidir no contestar el teléfono. En otras palabras, tú puedes decidir hacerle caso al diablo o no hacerle caso al diablo cuando llama por teléfono. O que vengan con la campanita. Tiki, 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 tiki. Hombre, ayuden con el sonido de la campanita. Esta parte no ensayé. Tiene que haberme traído una campanita Entonces esta mañana le decía a mi hija, tú decides. Por esto vas a estar triste, es que voy a estar triste todo el día. Por esto vas a estar triste. No, le digo, mira, yo me voy a ir de aquí feliz y contento. Porque, ¿sabe qué pasa? Que a veces queremos echarle la culpa al de al lado. Tú tuviste la culpa, tú tienes la culpa de mi tristeza y de mi lamento. Tú tienes la culpa. ¿Saben qué? Cuando te quieran echar la culpa, mejor échala fuera a un lado. Échala fuera. ¿Te vas a amargar por eso? No. Entonces ya no vamos a echar la culpa a la gente. No, pasó ya. ¿Qué puedes arreglar? No puedes arreglar el pasado. Y encima tú me vas a echar la culpa a mí. Hombre, por favor. Es que el pastor tiene la culpa, claro, la Biblia dice. ¿Saben qué dice la palabra en Proverbios? Dice que el mal mensajero atrae desgracia. Por eso, qué tremendo y qué responsabilidad. Pero Dios no es un mal mensajero. Y por eso vayan a la palabra. Dice, Él afirmará nuestros pensamientos, va a enderezar nuestras veredas y todas las cosas te van a ayudar para bien. El día de hoy escuchaba de un apóstol que decía, la crisis, cuando tú entras en crisis, lo único que vas a experimentar es el amor de Dios. Y eso va a ser como un espejo para ti, para enseñarte y mostrarte qué cosas tú tienes que cambiar, qué cosas a lo mejor no estás haciendo bien, para que más adelante no las hagas, porque Dios te ama. Entonces yo decido. Le decía entonces, ya nos bajamos del coche y le digo a ella, en el nombre del Señor, tú fuiste creada para ser feliz y tú el día de hoy no vas a estar triste. Aunque tú me digas lo que me digas, no vas a estar triste, en el nombre de Jesucristo. Porque tú no fuiste una niña creada para estar triste y que las cosas externas te afecten. Entonces ya no me voy a mover por lo externo, me voy a mover por lo que Dios dice. Y Dios dice que está conmigo. Y cuando tengas miedo, porque a veces vienen temores, todos tenemos temor. Ay, que me voy a enfermar. Ay, que esto. Ay, que lo otro. Si no es una cosa, ay, que voy a estar solo. Ay, que mis hijos no van a venir. Ay, que todos vienen malos pensamientos. Todos a veces tenemos malos pensamientos, todos. Pero la Biblia dice, venzan el mal con el bien. Venzan el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Pero no solamente se refiere a las personas de afuera, sino en ti viene ese mal pensamiento, vénselo con el bien. Una de las cosas que de repente cuando quiere venir miedo a mi vida, Dios me ama, ya está. Dios me ama. Se asomó un gato negro, por ahí hay un gato negro, Dios me ama. Lámpara es, tu palabra es alumbrará mi camino. No me voy a asustar por el gato negro. Yo sé que de aquí ustedes no son supersticiosos, pero el otro día, sentados con mi esposa viendo una película de Cantinflas, que al principio estaba un poco pesada la película, pero después se puso interesante la película, ¿no? Y dice uno de los hombres, dice, no nos vamos, dice, ¿cuántos somos en la comida? Dice, somos 13, dice, 13. Dice, no nos vamos a sentar a comer 13, tiene que invitar a alguien más. Dice, ay, pero mi señor, no sea supersticioso. Dice, no, llama, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo le decían a Cantinflas, te acuerdas? Bueno, llama, estaba Cantinflas y estaba el borracho. Entonces no sabían a cuál. Dice, si llamamos al borracho, dice, el borracho nos va a hacer quedar mal. Y el otro que está casi a la par del borracho, bueno, mejor a Cantinflas. Y que se venga y se siente aquí. Pero no nos vamos a sentar 13. Claro, Dios nos puede dar señales, ¿ok? Pero no nos rompamos la cabeza. ¿Tú no entiendes algo?
Dios me ama, acuérdate eso, Dios te ama. Dios te ama, Dios me ama. Aunque se te aparezca un gato negro. Sí, porque hay gente que es supersticiosa. Hay personas que son supersticiosas, personas que me están mirando seguramente por ahí, por Facebook, gente supersticiosa de amuletos, y muchas veces es tu creencia y lo que tú tienes. Tus supersticiones, tus creencias, y en eso tú te mueves. Y en eso tú te mueves. ¿Ok? Ya les va a pasar palomitas. Sí. ¿Ok? Es que está buena. Venzan el mal con el bien. Venzan el mal con el bien. Cuando ven a esos pensamientos, entonces ataca esos pensamientos malos con cosas buenas. Por eso dice la palabra, venzan el mal con el bien. Entonces dice la palabra que el apóstol Pedro, ellos fueron llevados allí a este monte, y ellos vieron a Elías, nuevamente vuelve a aparecer Elías, vieron a Moisés, pero bajaron y parece que no hubo mucho cambio, pero ya Dios, el Espíritu Santo, estaba trabajando en ellos. La Biblia dice que luego Pedro negó al Señor, pero cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nunca vamos a escuchar a Dios el Padre que habla en Hechos de los Apóstoles. Dios el Padre no se escucha a Dios el Padre hablar. El que más habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿saben quién es? ¿Quién es? A ver. Dios el Espíritu Santo. Tenemos unas palabras al principio de Jesús: me seréis testigos y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero de ahí es el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé, a Saulo, el Espíritu Santo. Y de repente, cuando vemos a Pedro transformado por el reino de Dios, por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que se mudó en otro hombre, que esa cobardía que tenía, porque a veces, ¿saben qué pasa? Que un día bien, como les compartía el miércoles, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, no. Ya Pedro cambió. La palabra dice que Pedro, uno de los primeros milagros que va a hacer es cuando se dirigían al templo a orar. Cuando vemos en el libro de los Hechos, o estudiamos el libro de los Hechos, vamos a ver que ellos se reunían en casas y que iban todos los días al templo a orar. Dice que iban a la hora de la oración, y de repente iba Pedro con Juan. Llegaban a la hora de la oración, ellos siempre iban a la hora de la oración, y de repente llegaron, había un hombre que siempre lo ponían ahí a pedir limosna, y este hombre les pidió limosna. Y yo creo que los otros días Pedro llegaba y se metía la mano en el bolsillo, sacaba una moneda o sacaba algo y le daba. Entonces ese día se mete las manos en los bolsillos, saca y no tenía nada Pedro. Dice: Juan, ¿tú tienes algo para darle? No tengo nada. Y dice que Pedro mira al hombre y dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Dice que los pies de este hombre fueron afirmados en ese momento. Y este hombre entró al templo a adorar a Dios, y la gente estaba impactada por el milagro que había ocurrido. Pero ellos, días atrás, habían llegado al templo y no se atrevieron o decidieron darle una limosna. Pero ese día no tenían nada, pero se animaron a probar la fe. Y saben, una de las cosas es la oración. La oración que tenemos los días miércoles por la tarde. El impacto que tiene, ustedes no saben, pero ahora se ha convertido la oración de las 7 de la mañana. Así que cada vez que puedan venir a las 7 de la mañana, les animo. Anímense un día a venir. En la oración de las 7 de la mañana se está convirtiendo en uno de los pilares de esta iglesia. Esperemos que podamos seguir creciendo en oración. ¿Por qué? Libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a hablar que ellos continuamente estaban orando. Y vemos a Pedro que habla y predica. Y en la primera predicación 3,000 almas para el Señor. Y dice, y los discípulos aumentaban y se multiplicaban y ya no daban abasto con el trabajo. Y el Señor va a decir lo siguiente:
alcen los ojos y miren. Ustedes dicen que faltan muchos meses para la cosecha, pero la cosecha está lista. Pero lo que no están listos son los obreros. Así que oren por los obreros, porque la cosecha está lista. Lo que falta son los obreros. Y es algo que nosotros lo sabemos. Sabemos que hay que orar, pero una de las cosas que tiene poder es la oración junto con los hermanos. El poder que tiene. Sí, Señor, doblega este pueblo. Y me encuentro a la gente abatida, quebrantada. Me dice el otro día un hombre, macho, no sé qué me pasa. Voy y apuesto y gano 200 euros, pero luego pierdo 400 euros. Y hablé hoy con la psicóloga. Y me dice la psicóloga, reconoce tus faltas. Digo, pero si yo las reconozco, yo sé que estoy haciendo mal. Y le vuelvo a decir la psicóloga, reconoce tus faltas, porque si no te vas a quedar en la calle. Pero que yo reconozco mis faltas. Dice el hombre, yo la reconozco. Entonces yo le digo, ¿sabes qué te pasa? Que lo que está dentro de ti, luego le dice que es la maldad y el pecado. Algo así se lo dije, ¿ok? Y eso te obliga a ti a ir y a pecar. Y solamente Dios puede hacerte libre. Por eso, ven a la iglesia, ven al culto. Ay, ya macho, sí, algún día voy. Bueno. El Señor está doblegando a la gente, porque solamente por la oración es como Dios se va a mover. Claro, en la iglesia oramos que Dios traiga un avivamiento, a la iglesia y un despertar. Pero a la gente de fuera, igual, que les deje notar ese vacío, que sin Jesucristo ellos no pueden vivir, y que cada día que ellos viven lejos de Dios, desperdician sus días y sus vidas. Cada día. Por eso va a decir la palabra, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque cuando estamos en Dios es cuando uno aprovecha el tiempo, verdaderamente empieza a aprovechar el tiempo. Y como les decía, estamos aquí por la mañana, de repente salgo. El día de ayer llegamos donde una mujer, estábamos con Alba, y esta mujer estaba pidiendo, y le digo, Alba, bendice a esta mujer. Y fue y le bendijo con una moneda. Y le digo, déjame hacer una oración por ti. Y sí, me dejó hacer la oración. Le digo, Dios te bendiga. Y me cogí a la niña y me fui. Y me metí en el coche. En eso que voy a arrancar, de repente, me empieza a tocar el cristal de una forma fuerte. Y yo digo, ¿qué pasó? Porque había aparcado en un carga y descarga ahí en 6 de baranda. Y yo digo, la policía ya me viene a multar algo. Y nada, era la mujer. Dice, oiga, ¿usted es pentecostal? Le digo, bueno, pentecostal, más o menos. Soy cristiano, creo en Dios. Oro en lengua, sí. Pentecostal, bueno. Pero sí creo en Dios. Dice, por favor, haga una oración por mi hijo, que está mal. Lo metieron a la cárcel de una forma injusta. Entonces el Señor te va conectando con todas aquellas personas que están predestinadas para salvación. Por eso qué importante es la oración, y la oración en grupo. Saben, en Corea del Sur, esas iglesias enormes, una de nuestras claves es la oración. Dice, y tienen culto 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Tienen culto toda la madrugada. Y si se turnan los pastores y la gente haciendo cola 1 hora antes, imagínense, culto de las 4 de la mañana, la gente a las 3 de la mañana haciendo cola. ¿Por qué? Porque es una gente que ha aprendido la clave de orar en grupos. Hermano, sí está bien la oración, y tengo que yo tener mi devocional diario con el Señor, ese tiempo solos con Dios, pero en grupo es una de las cosas que como que Dios me ha abierto los ojos en ese sentido, porque en grupo solamente teníamos los miércoles. Y si tú te fijas en el libro de los Hechos, ellos dicen que estaban orando todos los días en grupo, todos los días. Ok, entonces la Biblia dice, para cerrar, y otro día les sigo compartiendo,
Entonces dice la palabra que este rey, Jehu se llama. Uno dice Jehu, Jehu. Bueno, como sea, ustedes me comprenden, ¿verdad? Dice que le ungen con una redoma. Israel, todos los reyes de Israel, excepto Jehu, pero un poquito Jehu. Él lo ungen con una redoma. Es el único rey que puedo observar en la Biblia de Israel, no de Judá. De Judá, los reyes de Judá son otro tema, venían del linaje de David. Pero de Israel es el único rey que veo que lo ungen en la Biblia, a Jehu. Entonces dice que Jehu venía y dice, a ver quién quiere ir conmigo y que vean el celo que tengo por Jehová. Pero Jehu fue ungido con una redoma. ¿Qué quiere decir? Una mezcla de aceite y de barro. Y debemos de separar el aceite y de separar el barro. Vamos a leer. A ver. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 10. Y vamos a terminar ahí. ¿No? En aquellos días, ¿sí? A ver, perdóname. 10:32. 10:30. Y Jehová dijo a Jehu: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel. Ok, amén. Vale, ahí es la primera parte. Lo que Jehu había cumplido una palabra que era acabar con la casa de Acab y Jezabel por toda la maldad que ellos hicieron. Verso 31, lee por favor. Mas Jehu no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a acercar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Amén, ahí está bien. Ok, ven lo que dice. Al final dice, no cuidó el corazón de hacer las cosas bien para con Dios. El aceite con la redoma, con el varón, no se paró. Sí, Jehu creía en Dios, pero él no se paró. No se paró. Las decisiones humanas, terrenales, el vivir en la carne, porque dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam. Ok, aquí voy a cerrar. Todo tiene una raíz y esto lo vamos a ver otro día. Todos los reyes de Israel fueron reyes que dieron la espalda a Dios porque el problema estaba en la raíz. A veces queremos solucionar la parte de fuera, pero el problema está en la raíz. ¿Ok? Pero esto ya es para otro culto. Hacemos una oración. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor. Gracias, Papá, por tu palabra. Padre, que tú siempre nos sorprendes y nos ayudas. Señor, bendigo tu iglesia, cada linda persona que está aquí, cada linda persona que me escucha, Señor, por Facebook, YouTube, Señor, y las redes digitales, Padre. Gracias, bendice, Padre amado, te entregamos esta noche, este fin de semana, Señor, en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un aplauso a Dios, que Dios te bendiga.